El Sol se conecta contigo a través del solradio.mx y nuestras redes sociales. Teléfono en cabina 55 31 98 46. El Sol Radio, la radio que ilumina tu vida. El Sol Radio ilumina tu vida y alegra siempre tu corazón. El Sol Radio, la mejor compañía con la mejor programación. Contenidos llenos de interés, variedad en la información. El Sol Radio ilumina tu vida. El Sol Radio. Te invitamos a que nos escuches a través de nuestra página de internet, elsolradio.mx, las 24 horas del día, con la mejor música y los mejores programas. ¿En donde? En El Sol Radio, la radio que ilumina tu vida. Escuchas El Sol Radio, la radio que ilumina tu vida. El Sol Radio se transforma. Ahora nos podrás ver y escuchar. Te invitamos a seguir nuestras nuevas transmisiones totalmente renovadas. Visítanos en nuestra página de internet www.elsolradio.mx. El Sol Radio, la radio que ilumina tu vida. Estás escuchando El Sol Radio, la mejor radio por internet con la mejor música a las 24 horas del día. El Sol Radio te invita a que nos sigas en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. El Sol Radio, la radio que ilumina tu vida. El Sol Radio presenta a Johanna González Cos con el programa Proyecto Salud, en donde tendremos invitados que son especialistas en temas de salud y testimonios que nos compartirán sus experiencias. No te lo pierdas todos los martes de 5 a 6 de la tarde, solamente aquí en El Sol Radio, la radio que ilumina tu vida. El Sol Radio presenta a Johanna González Cos con el programa Proyecto Salud, en donde tendremos invitados que son especialistas en temas de salud y testimonios que nos compartirán sus experiencias. No te lo pierdas todos los martes de 5 a 6 de la tarde, solamente aquí en El Sol Radio, la radio que ilumina tu vida. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Johanna y estoy muy feliz de estar con ustedes otra vez en martes de Proyecto Salud. Pues hoy vamos a tener a un gran invitado, pero no les voy a platicar ni les voy a decir nada de él hasta que hagamos un breve resumen de los programas anteriores. Como ustedes se acordarán, el primer programa vino un doctor especialista en endometriosis, ginecólogo, que se ha dedicado a la endometriosis en cuerpo y alma, a salvar a mujeres, de salvarlas de perder la vida y de que puedan tener familia. Y pues les quiero hacer un resumen pequeñito para que recuerden qué es la endometriosis. La endometriosis es una enfermedad hormonodependiente, incurable, pero se controla. En grados ya muy altos, en etapas 4, como les platicábamos la semana pasada, puede convertirse en un cáncer. Entonces es por eso que es importante a las mujeres que tienen ya una endometriosis tan avanzada, quitarles toda su matriz. Eso se llama pelvis congelada y es que se hacen como unas telarañas que van a cubrir todo lo que es el peritoneo, y la matriz y todos los órganos que están adentro se van como apachurrando. Y entonces, pues la mujer ya no tiene opción porque todos sus órganos ya están inservibles y los dolores cada vez son más fuertes y le tienen que quitar la matriz. Ese en el último caso y en el más, digamos, ¿cómo dirías la palabra? Más extremo. Y por otro lado, también hay mujeres que tienen endometriosis o que tuvimos endometriosis y que la hemos tenido en grados más
más leves y que al tratarnos con medicamento primero y después con una laparoscopía, con operación de rayo láser, que te van quitando los puntos de endometriosis que se te van implantando en otros lados. Como ustedes recordarán, el doctor Valero explicó que la endometriosis es la capa que cubre al endometrio, pero en las mujeres que tenemos endometriosis o tuvimos endometriosis, ese endometrio se sale de la capa endometrial y se va y se implanta en los ovarios, en las trompas, en la matriz y en el ligamento del sacro. Y recuerden que él nos dijo que se podía ir algunas veces hasta la pared nasal y algunas veces a los pulmones. Entonces, el cuerpo, ¿por qué no lo ataca? Porque el cuerpo, el cerebro lo reconoce como propio. El cerebro sabe que la endometriosis es algo, o sea, el endometrio es algo que le pertenece, como puede ser la vesícula o como puede ser el intestino, el hígado, y entonces no lo ataca. Y ese endometrio, que es un poco traicionero y que nos hace ver la vida un poco difícil, se va y se sale en otros lados, pero el cerebro lo reconoce como propio, no lo ataca, y esos puntitos que se van poniendo en otro lado, pulmón, fosas nasales, a veces en algunas personas en el hígado, sangra cada 28 días como si fuera el periodo de la mujer. Es muy doloroso porque todos los órganos están inflamados. Se inflaman. Por lo general, las mujeres con endometriosis tienen la matriz un poco volteada y entonces también eso hace que la mujer le cueste más trabajo tener familia. Y además segregamos una hormona que se llama prostaglandina, que esa lo que hace es como matar a los espermatozoides y entonces cuesta mucho más trabajo que queden vivos. Por otro lado, quería decirles que después de muchos estudios, se ha llegado a la conclusión que la endometriosis desde hace 100 años, como decía el doctor Valero, hasta el día de hoy, no se ha modificado mayormente, no ha habido más avances en cuanto a saber el por qué da endometriosis. Hay varias teorías, entre ellas está que puede ser hereditario, que lo traigan de las mamás. Alguna vez oí también que era por una cesárea o por una operación que te hubieran hecho y te la hubieran hecho mal, o no mal, bien hecha, pero tocaron tejido de endometrio y ese tejido de endometrio se desparrama y se va a otros lugares. También es inmunológico, y eso es lo que yo les decía, al el cerebro no reconocerlo como un enemigo, no hace que todos sus glóbulos atacadores, digamos, todo su cuerpo de batalla vaya a defender a esa endometriosis que está fuera de lugar. Y entonces, pues, se queda ahí bien cómodo porque no hay quien lo ataque. Y luego, por otro lado, también nos platicaba el doctor Valero, que puede ser por regreso del flujo sanguíneo. Y él nos decía que muchas veces las mujeres que usan tampones o que usan copas hacen que el sangrado al llenarse los tampones o al llenarse la copa se regrese por las trompas y entonces esa sangre se regresa y es sangre de endometrio y se vuelve a implantar. La sangre queda libre en esa cavidad peritoneal y es por eso que se inflama tanto el estómago y por eso duele el estómago. Los síntomas para prevenir la endometriosis, que es importante que lo sepan y que lo tengan muy, muy a la mano, son cólicos muy fuertes, dolores en las relaciones sexuales, dolor de cabeza, flujo abundante, molestias estomacales, como puede ser diarrea, y dolor en el recto cuando tienes tu periodo o cuando estás en tu época de ovulación. Entonces, pues la verdad es que hay días o meses que no tienes ningún día de descanso, porque si tu periodo dura 8 días, imagínate 8 días con incomodidad, más 8 días que la libras bien, más 8 días que tienes tu ovulación, pues imagínense, vayan contando, la mayoría del tiempo vives con un dolor muy, muy fuerte.
Eh, También es importante que recuerden que cualquier dolor que se sale de los rangos normales, y eso cómo lo van a ustedes a saber, porque un cólico normal te tomas un medicamento y se te quita y puedes funcionar por la vida bien, pero cuando tú tienes un cólico de los que te dan con la endometriosis, el cólico es mucho más severo y entonces sí te causa que tengas que parar tus actividades de todos los días porque no puedes salir a la calle porque, como decía la invitada pasada, Virginia, Vicky, sientes que el cuerpo se te parte justo a la mitad. Entonces son dolores muy fuertes de espalda, son dolores muy fuertes de cabeza, de vientre y es verdaderamente incapacitante. ¿Cómo se cura la laparoscopía? Pues como yo les decía, no se cura, pero se puede tratar y hay medicamentos. Hoy la única diferencia de antes es que los medicamentos de hoy son de tercera generación, o sea, unos medicamentos de acción prolongada que son diferentes a los que había antes, que eran pastillitas que te tomabas y que te traían muchísimos efectos secundarios. Y ahora se hace una laparoscopía, que es una incisión en el ombligo, con 3 hoyitos alrededor, donde meten el laparoscopio, meten unas pinzas, el rayo láser, y te van quitando todos los puntos que ellos vean que tienes, o si ya tienes una endometriosis mayor, te tienen que hacer una operación con una abierta mucho más grande, ¿no? La enfermedad es traicionera porque no importa en qué etapa estás, puedes estar en la primera, segunda, tercera o cuarta, que igualmente te va a causar problemas de infertilidad. Y pues esto es lo que yo quiero darles como resumen. La persona que nos acompaña hoy es un varón, que casi nunca tenemos a varones aquí en nuestro programa, y menos hablando de un tema que pensaríamos que es exclusivamente de mujeres. ¿Y por qué está invitado? Eso se los voy a decir en el siguiente corte, porque ahorita nos vamos a anuncio de nuestros patrocinadores. Recuerden que estamos en el Sol Radio, la radio que se ve y se escucha, y no tardamos nada. Nos vemos. El Sol Radio presenta a Johanna González Cos con el programa Proyecto Salud, en donde tendremos invitados que son especialistas en temas de salud y testimonios que nos compartirán sus experiencias. No te lo pierdas todos los martes de 5 a 6 de la tarde, solamente aquí en el Sol Radio, la radio que ilumina tu vida. Y ya estamos de regreso y bueno, como les decía, tenemos un invitado que a mí me da muchísimo gusto porque él nos va a hablar de la parte que no conocemos, la parte que poco se habla entre las mujeres o entre las personas pues entre las mujeres y el público en general. Los hombres no es un tema que tampoco hablen mucho entre ellos, fíjate que me está pasando esto, a menos de que tengan una relación cercana con alguien. Y pues yo consideré que si ya habíamos tenido al doctor, a una señora, era importante tener aquí al ingeniero José Antonio Fernández, el cual nos va a contar desde su visión como hombre qué es vivir con una mujer que tiene endometriosis, cómo es luchar para poder tener hijos, qué tienes que hacer tú, no como sacrificio, sino como actitudes en la vida diaria para poder tener una relación con una mujer que siempre se siente mal, que siempre le duele, que cuando tiene relaciones sexuales, como yo decía, duelen. Entonces, pues, ¿qué me podrías decir, José Antonio? Hola. Hola. ¿Cómo estás, Johanita? Bien. Gracias por invitarme. No, es un placer. No, pues es caminar juntos. Es un esfuerzo muy, muy grande. Es un trabajo de dos. Y yo creo que la mujer lleva la carga de todo lo que son
los tratamientos, y tú llevas la carga de estar a su lado, ¿no? Mucha gente en su camino decide separarse porque si te vuelves un hombre solo, porque lo que tú decías al principio no se lo puedes platicar a mucha gente porque no lo entiende. Entonces es un camino largo, es un camino lento, es un camino donde no te garantizan que vas a ser papá. Yo y la mamá de mi hija tomamos la decisión de que tenía que ser por el lado en nuestras bases católicas y no hubo ni inseminación in vitro. Ok. Entonces ella tuvo uno de los casos más delicados de endometriosis en la historia de la humanidad. Te estoy hablando de hace 20, Rebe tiene 23, 30. hace 35 años empezó con este problema. Entonces había muy poco, la operaron en el Hospital de la Mujer y la trataron en el Hospital de la Mujer en Houston, el doctor Bob Franklin, que fue el que descubrió el tema de la endometriosis en Suiza. Sí. Y él hizo toda la operación, toda la operación, y era tratamiento y hizo lo que podía. Pero está a la mano de Dios, entonces nosotros decidimos hacerlo desde nuestros principios de nuestra religión, y al final, pues, mi hija Rebeca es producto de un milagro. Así es. Y ahí está. Y así es. Pero hay que caminarlo, ¿no? Hay que caminarlo juntos. Y dime una cosa, cuando llevas 12 años de casado, bueno, no vamos al final, cuando llevas 3 años de casado, 4 años de casado, Muy difícil. y no pega, y llega el siguiente mes, y tú llegas a tu casa en la noche y te encuentras a tu esposa que está hecha un mar de lágrimas porque le volvió a tocar su periodo, qué impotencia, ¿no? Y dices, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer por ella? Nada más que las gentes que tenemos fe, hacer oración, esperar, y ir caminando. No puedes hacer nada, o sea, más que tienes que tener mucha paciencia porque entras a una situación en donde no hay apetito sexual, en donde el tema es depresivo para la mujer, el tema es que no hay interés en la relación sexual, y lo difícil es aprender a vivir. Hoy la gente, lo fácil es, no funciona, me voy. Yo agarré el camino más difícil, que fue el caminar, el estar junto a ella. Y bueno, pero es muy complicado, ¿eh? Es muy complicado. Porque ella la destrozó. En aquel entonces los tratamientos eran muy diferentes a los de hoy. Le destrozaron todo su organismo, todo su sistema digestivo, por una cuestión de acidez y de medicinas terrible. Y entonces, pues tienes que tener mucha fe y mucha paciencia, pero es muy complicado. Pero yo creo que también algo que es bien importante, tienes que tener mucho amor. Ah, claro. Porque si no tienes mucho amor a tu pareja y mucho deseo de formar una familia, pues yo creo que por mucho que tengas paciencia y mucha fe, dices, ¿sabes qué? Hasta aquí llegué. Igual me voy a otro lado y tengo con otra mujer hijos y está mucho más fácil, pero ese ¿no? no era el camino. El camino es que yo la amaba y yo sabía que iba a llegar mi hija, porque mi fe era ciega, y ahí estuve, y ella puso toda su parte, porque sí, se desgastan físicamente las mujeres con toda la cuestión de hormonas, con toda la cuestión de tratamientos, y entonces después de que viene la hormona, viene el problema de que te viene el problema gástrico, y entonces son otra serie de problemas. Pero ahí estuvimos, trabajando y pegaditos. Desde el principio se hicieron análisis ustedes, los dos. Los dos, claro. ¿Cómo te sientes a la hora como hombre? Porque yo lo he oído mucho. ¿Cómo te sientes como hombre cuando te dicen, pues es que tienes que ir al ginecólogo, ¿verdad? Porque te tienen que hacer algunas pruebillas ahí y que además no son unas pruebas así que digas que padres, ni muy dignas y que te sientes como muy incómodo. No. ¿Qué dices de eso? Pues nada, lo manejas con mucha inteligencia y con mucha reserva, y al final estás con gente profesional y te piden que hagas tu muestreo para hacer tu espermatobioscopía. Así, para que hagan el conteo espermático, y bueno, pues ni modo, todo es por el bien, ¿no? Ahora dime una cosa, cuando te hacen tu conteo espermático y tú sales 100% que tus espermatozoides funcionan,
pero no funcionan a lo mejor cuando entran a la cavidad vaginal ni a todo eso y se mueren algunos. ¿Qué sientes tú? ¿Sientes tranquilidad? O sea, ¿sientes así como paz de decir, ay, qué bueno que no fui yo? O sea, como hombre. No, la verdad. Es que la verdad lo que sientes es que dices, bueno, pues alguien está mal. Ajá. Y a lo mejor yo tengo una parte mal y ella otra parte, Ajá. pero si decidí casarme por amor, pues en las peores y en las buenas. Pero no hay una parte así que sientes como una liberación de decir, ay, No. qué bueno que no fui yo. No, para nada, no. Para O sea, nada. ¿hubieras preferido ser tú? Sí, porque la ¿Sí? vi sufrir mucho, claro. Porque le destrozó la vida, por supuesto. ¿En qué se la destrozó? Oye, es que para empezar, todos los medicamentos que hubo, que había hace 35 años, a hoy son totalmente diferentes. Sí, claro. Entonces, se genera un sobrepeso, Sí. se genera una falta de apetito, una depresión, un enojo de que no va a poder tener hijos, una falta de apetito. Entonces, cuando tú como hombre aprendes a vivir en una especie de celibato, que es muy difícil hoy en día. A ver, ¿por qué celibato? Porque no hay sexo. ¿Y por qué no hay sexo? Porque no tiene ganas la señora. Pero además pasa algo también. Hay dolor, no le gusta y trae todo el problema hormonal. Entonces, tienes que ser muy inteligente y por eso te dije, de la mano y vámonos. Pero yo ahorita que regresemos del corte te voy a hacer una pregunta que a mí se me hace como vital y que además es como, híjole, como que se pelean la una con la otra, ¿no? Quieres un hijo, pero vamos a un corte. Ahí dejamos la pregunta. Si ustedes están interesados en hacer alguna pregunta especial, acuérdense que estamos en Facebook, en el solradio.mx, en nuestra página que es el solradio.mex y en los teléfonos de cabina que los ponen en pantalla. Y acuérdense que el programa lo hacemos todos, entonces mientras más nos pregunten, más podemos contestarles y más divertido se vuelve el programa. Aunque sea serio, se puede volver divertido. Regresamos. El Sol Radio presenta a Johanna González Cos con el programa Proyecto Salud, en donde tendremos invitados que son especialistas en temas de salud y testimonios que nos compartirán sus experiencias. No te lo pierdas todos los martes de 5 a 6 de la tarde, solamente aquí en el Sol Radio, la radio que ilumina tu vida. Y ya estamos de regreso y como siempre les digo, en los cortes es donde se pone mejor la plática. Pero la pregunta que yo te quiero hacer, mira, a mí me parece... Perdón. Dime. Me mandó mensaje Rebeca, que es el producto Ok. Papá, mándame un saludo. Hija, te mando un saludo. Vine aquí porque lo que yo viví todos esos años fue para que Rebeca naciera. Claro, y Rebe, yo te mando un beso enorme. No tengo el gusto de conocerte, pero creo que tendremos que vernos juntas y brindar por la vida. Mis hijos también son producto de milagro. Entonces, ¿sabes qué? Vamos a hacer un buen equipo. Mi Rebe, te mando besos. Bien. Bueno, fíjate, a mí me parece como muy contrastante y hasta controversial. Por un lado, te duele muchísimo. No quieres tener relaciones sexuales. Pero ¿cómo vas a poderte embarazar si no tienes relaciones sexuales? Y resulta ser que hay un periodo muy corto en las mujeres con endometriosis donde la tienes que tener a fuerza, la relación. A ver, te comento. Lo que pasa es que nosotros, el caso de la mamá de Rebeca fue un caso muy especial. Ok. Después ella decidió todo su caso donarlo a alguna universidad, lo cual se utiliza como un caso con otros nombres, me imagino. Bien. El tema era que nosotros teníamos que llevar por conteo de temperatura todos los días. Entonces sabíamos exactamente qué días eran los que teníamos que hacer el asunto. Ok. Entonces... Que el asunto es... El asunto.
tener relaciones tener sexuales. relaciones, por eso. ¿no? Sí, es que hay que decirlo, Hay porque que el asunto van a decir, ¿qué asunto? Bueno, ya lo entendí. Aquí ya lo dijiste tú. Entonces, lo hacíamos todo en orden, pero pues no pegaba. Entonces, bueno, pues hay que mantener la fe, la esperanza, y al final, ahí está Rebeca, que ya tiene 23 años. Sí, yo sé. Pero cuando te duele es difícil, ¿no? Entonces, yo he oído casos que te dicen, a ver, esposa, nos toca hoy, ¿con placer o sin placer? No, aquí normalmente era sin placer. Ya. O sea, eso quiero que platiques un poquito. Bueno. O sea, ¿qué es cuando tienes una mujer que le duele tanto, pero que tu fin es tener hijos y que la única manera es tener relaciones aún con el dolor? ¿Qué haces? Tienes que ser muy cuidadoso, te conviertes todavía más en un caballero, entiendes el problema que hay, tienes que trabajar con ella de la mano, todo aquello se convierte en algo muy sistemático y desgraciadamente esa parte deja de ser el tema, la parte mágica de la sexualidad y se convierte en una parte en donde vas para tratar de buscar la fertilidad. Y entonces te acostumbras a vivir en una especie de celibato, Exacto. que es un tema tremendamente difícil, que hoy no creo que muchos jóvenes lo hagan. No, por No lo eso hacen. ahora se brincan todos esos procesos y se van directo a la inseminación Así artificial, porque no aguantan, No aguantan 12 ese- años no, hombre, qué de barbaridad. celibato, ni 12 años de estar viviendo Esta parte aburridísimos, ¿no? Sí, O sea, aburridísimos. que se quita la pasión y que se quita todo Se y que acaba de todo, verdad, todo. ¿no? O sea, volteas y dices, es que es ahorita, es ahorita. Y ni modo. y te sales de la chamba. Así, claro. Teníamos que estar ahí puntualazos. Ujú. Entonces, bueno, pues ni modo. Pero todo salió y todo en orden. Entonces, a lo que yo voy es que la gente que lo tenga, las parejas, tienen que trabajar juntos. Bajo principios. Si no tienes principios, va a ser muy complicado que el día de mañana el producto que vas a tener, que son hijos que son un milagro para los que somos católicos, entonces tienen más valor porque fue producto de un milagro. Rebeca era la posibilidad 1 en 1,000,000. Entonces, eso hace que tú tengas más cuidado, y si tienes fe, la fe ante todo, ¿no? Ahora dime una cosa, ¿cómo vives la presión de la gente que está a tu alrededor? Uy, daban Por mucha ejemplo, lata. tu mamá. Mi mamá... A ver, Toñito, a ver. ¿y cuándo me vas a dar un nietecito? No, lo que pasa es que ellas entendían, pero sí había presión de alguna manera del lado de mi suegra, de mi Ok. adorada suegra que ya Ajá, murió, ajá. y de mi madre, y es una presión. Ya un día lo entendieron y entonces lo manejaban así con inteligencia, pero no deja de ser la gente impertinente y de estarte diciendo las cosas de lo que son. Es bien Es difícil, muy ¿no? difícil, ¿no? Y no toda la gente te entiende esta posición. Porque lo fácil es, no funciona, pues vete. No, esa no es la parte, ¿no? Hay muchachos que sí lo hacen así, hay que respetar a cada Pero gente. bueno, pues cada quien y cada quien su vida, historia, claro. ¿no? Pero el chiste es que tú te quedaste ahí firmes. Firmes. Ahí diciendo, por amor, yo quiero a esta Por mujer amor, y voy a claro. hacer todo lo posible para Así es. tener un bebé que no sabías en ese momento. Pero independientemente de lo que yo hice, para todas las parejas, sí tienen que trabajar juntos. No importa que no sean católicos, no importa si creen los milagros o no. Es un tema muy difícil. Porque no se vale que tú te hayas casado con una mujer por amor y sale con una enfermedad que es tan difícil como un cáncer Ujú. y que sabes que tener un hijo va a ser muy complicado. Ujú. Porque si más no recuerdo, Johanna, tú que sabes más de la endometrosis, a mí lo que me explicaron, lo que yo estudié, es que la endometrosis, cuando tienes un hijo, no se acaba, No. pero se encapsula. Ujú. Y no sabemos cuánto tiempo se puede encapsular.
es muy difícil que una mujer que ya tuvo hijos le regrese la endometriosis. En algunos casos sí regresa, Sí regresa, pero... pero derivado en otro tipo de cosas. Es que una de las curas, bueno, no de las curas, de control para la endometriosis es el embarazo. Claro. O sea, curiosamente, Así ¿no? es. Porque bajan todos tus niveles de hormonas Así y es. entonces, como es hormonodependiente, no tiene alimentito, ¿no? Así es. Las celulitas se van muriendo. Ujú. Pero si tienes un bebé y de pronto quieres tener otro, ya puedes volver a haber tenido la endometriosis Ok. y tienes que volver a empezar con todos los procedimientos, ya sabes, desde la espermatobioscopía, que es lo que él decía, juntar el líquido de semen en un frasquito que llevas al laboratorio y en el laboratorio lo ponen en un microscopio y te hacen el conteo de cuántos espermatozoides están vivos, cuántos tienen cabeza. O sea, ya estoy dando todas las clases. La motilidad. La motilidad y todo eso, Sí, ¿no? Y claro. cuando sale de pronto y usted tiene 100 millones de espermatozoides vivos, bueno, los señores salen, ea. Pero si te dice, ¿y si no caminan? Pues no caminan. Pero, ¿qué crees? Que hay veces que los tuyos funcionan perfecto cuando están en el frasquito. Claro. Pero cuando entran al tubo de la vagina, los matas. Y entonces sí sale, usted tiene 0 actividad espermática. Pero no es porque él esté mal, sino porque tú por alguna causa los matando. Porque aquí en el frasquito están todos vivos. ¿Esa no te la Caray. sabías? No me la sabía, mi querida. Pues yo te voy a decir que así es. Y Juansi, por eso es un milagro de la vida. Porque de 100 millones estaban todos muertos y el único vivo fue Juansi y se coló y entró. Sí, claro. Entonces, milagro de milagros, ¿no? Así es. Pero bueno, yo no vine a hablar de mi caso. Aquí tengo otra pregunta que me parece que es interesante. Venga. ¿Qué te parece cuando la vida íntima se vuelve pública? Y a eso me refiero... Ah, caray. A ver. Fíjate, a eso me refiero que tu vida de pareja Ajá. ya la pones como en el consultorio. O sea, la enfermera, ¿me entiendes? Ya recibe el frasquito sabiendo que acabas de tener relaciones, que el doctor tiene que meter la cánula a tu esposa para ver si los espermatozoides están vivos. Entonces, tu vida íntima de pareja, de todo tu romance con tu pareja que puedas haber tenido con gozo, sin gozo, a fuerza o no a fuerza, Tu intimidad. se convierte en pública. Bueno, lo que pasa es que vas con gente muy profesional y es gente que, o en el caso que nos tocó a nosotros, fue gente muy cuidadosa, que manejaba las cosas siempre con el doctor, la enfermera, siempre con gente muy cuidadosa que nunca nos hicieron sentir mal. Eso Ok. tuvimos la suerte. Pero es un tema, ¿eh? Es un tema. Es un tema por muy supuesto. delicado porque la gente opina y opina como cualquier cosa, como si estuvieran hablando de un partido de fútbol. La otra cosa que te voy a decir, en aquel entonces no había redes sociales, no había nada de lo que hay hoy y por tanto la gente era un poquito más discreta, entre comillas. Ajá. Hoy, hasta la misma gente te enteras que publican de que vino una enferma, que tiene endometriosis y bla, 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 bla. Pero es un tema muy delicado. Yo creo que el hombre sufre con la mujer cuando decide caminar con la mujer para tener un hijo, ya sea por la vía in vitro, ya sea por la vía de inseminación. Yo creo que el hombre también sufre porque sabe lo que está pasando su mujer, que es un tema muy delicado. Por eso yo quería invitarte, porque al hombre siempre lo dejamos como a un lado, Siempre. ¿no? Y entonces yo he pensado muchas veces, la mujer va al ginecólogo, va a hacerse su laparoscopía y el esposo se queda afuera, en el mejor de los casos, a lo mejor acompañado por tu mamá o por tu hermana o alguien que sea de tu confianza, pero te quedas solo. Tu esposa está súper acompañada y tú la estás pasando fatal. ¿Y quién piensa en ustedes? Nadie. Por eso este programa es como dedicado a los hombres que luchan en esta batalla de acompañar a su esposa en todo este camino para tener una familia y pues ser inmensamente felices, ¿no? Claro. En el mejor de los casos. Porque yo sé que también seguramente alguna vez habrás llorado
tú en tu soledad, en tu oficina diciendo, ¿por qué no puedo tener hijos? Pero yo sabía que iba a llegar Rebeca. Pero a ver, quitando la fe. No puedo quitar la fe de mi No, vida. No, para porque nada. la tuviste siempre. Claro. Ay, hubiera invitado a otro invitado que no tuviera tanta No, fe. jamás. No. Mi fe es mi fe. Y Rebeca es producto de un milagro. Ok. Porque era una probabilidad en 1,000,000. Ok. Pero eso no deja de que caigas en una situación en donde puedas estar en una posición vulnerable y en donde te llegue la tristeza, te sientas muy mal y que no sepas qué va a pasar. Ok, vamos a un corte, ya Muy nos bien. queda nada más el último segmento. Pensemos bien qué es lo que queremos dejarle al público y qué quieres decir tú de tu experiencia, algo muy doloroso y algo no muy feliz, porque ya sé cuál es lo feliz, el milagro de Rebe. Pero bueno, regresamos. Acuérdense que estamos en el Sol Radio, el teléfono en cabina es 51 31 98 46. Las redes son en Facebook elsolradio.mex y en la página elsolradio.mx. Regresamos. El Sol Radio presenta a Johanna González Cos con el programa Proyecto Salud, en donde tendremos invitados que son especialistas en temas de salud y testimonios que nos compartirán sus experiencias. No te lo pierdas todos los martes de 5 a 6 de la tarde, solamente aquí en el Sol Radio, la radio que ilumina tu vida. Y ya estamos de regreso y bueno, José Antonio nos tiene algo que decir que yo creo que es importante para todos los hombres y para todas las mujeres para que sepan lo que ellos tienen que vivir. Antes solamente, rapidísimamente, quiero darle las gracias a Anita por estar conectada y por sus comentarios tan lindos acerca del invitado. Gracias. A Laurita Canto, a Lupita Vargas, a Ginny González Cos, a Jorge Bracamontes, a Gabriel Guerrero, a Dulce Cuarón, a Yolanda Rocha, que es mi mamá. Besos, mami. Aquí nos dice Laura Canto, está en lo correcto el invitado, la fe nunca se debe de perder, mi sobrino y esposa pasaron por lo mismo y hoy son padres de una hermosa bebé. Que es real, nunca se está solo, Dios siempre con él. Saludos cordial, Blanquita, qué gusto tenerte aquí, te mando un beso con mucho cariño, Lucamen, Blasich, besitos amiga. Muy buena conversación. Listo, Toño, dinos. La parte más difícil La parte más difícil. es Esa es la que quiero que hables. que tienes que tener por decreto, por horario, por prescripción médica, sexo con alguien que está adolorida, que está con un cuerpo desgastado, que no tiene ganas, que tiene todas las intenciones de ser mamá. Pero eso es muy, muy difícil como hombre. Y ahí es el punto más es la línea más delgada en donde tú puedes terminar con tu relación. Porque ahí no hay sexo. Ahí lo que estás haciendo es tratar de que tu pareja pueda concebir un bebé. Entonces es un tema tan difícil para la mujer, pero como hombre te sientes frustrado. Porque un hombre joven, con una mujer joven, y que tengas un sexo por determinación, es muy difícil para ambas partes. Esa es una parte muy dura, es una línea muy delgadita que si no tienes la madurez, puedes botar tu relación. Porque hoy en día lo fácil es divorciarse. Claro. Lo fácil es no funciona, lo cambio. Al fin que hay muchos. Pero no es así la vida. La vida, esa es una parte muy complicada, que los muchachos no lo entienden. Pero una endometriosis en una mujer o en una pareja, porque es de dos, tienen que caminar juntos. Es un tema donde tienen que hacer las cosas inteligentemente. Van a agarrar un camino muy difícil, pero muy, muy difícil. El premio es un bebé. Pero lo más difícil es toda esa parte. Eso que acabas de decir ahorita de qué pasa al 4º año, al 5º año, al 8º año,
y no llega y no llega. Y esa línea tan delgada y esa línea. Y llega un momento que dejas de pensar en el sexo. Porque amas tanto a tu pareja que lo más importante es la familia, es tu pareja y la esperanza que va a llegar algún día tu bebé. Pero eso es un tema muy, muy delicado que los jóvenes no lo entienden. Lo que me quieres decir es que dejas a un lado la pasión para convertirte como el proveedor de los espermatozoides que necesita tu esposa. Así, o sea, aunque viéndolo suene fríamente. así de frío y de feo, sí. Y ella también pierde la pasión y se convierte en la receptora para poder tener la concepción de su bebé. Pero es un tema muy difícil para ambas partes. Sí se acaba la pasión, se acaba el amor Pasional. El amor pasional. Pero te vuelve muy duro, muy difícil. Y no cualquier gente lo puede hacer. Por eso yo invito a los muchachos que lo hagan, que lo experimenten, pero es un camino muy complicado. No es como te lo ponen en la televisión de que quieres tener un hijo, vas, la infertilidad y vámonos. Atendemos la endometriosis como si fuera un dolor de cabeza, te lo quito y no hay problema. No entienden lo que es. Entonces es un tema delicado porque la mujer es la que más sufre. Sin duda. Porque porque es la que tiene los dolores. Los que tienen los dolores, porque es la que operan, es la que le hace la laparoscopía, es la que le está subiendo el endometrio, es la que no tiene apetito sexual. Cuando vienen los periodos son de terror. Cuando viene la regla, el color del flujo es terrible. Entonces tenías que ver de qué color era. Si era color chocolate es porque las cosas estaban fatales. Tenía que ser un color café, entre rojito. Café y rojo, y sabías que estaban las cosas bien, pero cuando subía a un color café chocolate es que las cosas estaban fatal. Y tú estabas involucradísimo en eso, o sea, tú también estabas a ver la temperatura, ya cuánto está, y hoy nos toca, y tiene que estar en 37, ¿no? Y así es. Porque sube cuando estás ovulando. Así es. Y ver entonces el flujo, sí, es algo muy, muy complicado. Hoy, ¿te arrepientes de todo ese celibato? No, pues está Rebeca. No, para nada. Y yo creo que es un aprendizaje. Es una parte muy difícil. ¿Lo volverías a vivir? Por mi hija, sí. No, por tu hija Rebe, no. ¿Lo volverías a vivir? Porque Rebe ya está. ¿Lo volveré a vivir? Sí. ¿Sí? Creo que sí. Digo, ahorita yo ya no estoy en edad de tener hijos. Pero... Claro que estás en edad de tener hijos, pero lo que pasa es que te tienes que buscar una jovencita. No, ya no. Y con endometriosis, no, ya no. Y con no, pues ahí sí preguntas antes. ¿Cartas credenciales, endometriosis o no? No, ya no. ¿No? Pero bueno, si tuvieras la opción, ¿te volverías a echar todos esos 12 años de martirio, digamos? En la pasión, en la falta de ese apetito, no. A esta edad no, porque ya no tienes la paciencia, porque al final la mujer se convierte como en un hermano. Ok. Como un hermano que está enojado, una hermana enojada. Con nada le satisface porque se le altera la hormona, se le altera todo, entonces tienes que ser muy prudente. Es muy difícil y yo creo que esa es parte de la juventud. ¿Alguien te explicó alguna vez que a tu exesposa le iba a suceder todo eso? No. ¿Nadie? No, el doctor Franklin lo único que me dijo era que habíamos agarrado el camino más difícil, que era muy largo el camino, que la espera era muy lenta, pero que había la posibilidad. Y ya tú con esa posibilidad dijiste de aquí soy. Los dos, porque no fue de uno. No, pero me refiero, yo estoy hablando contigo. Tú dijiste, vamos. Claro. Y los dos dijeron, vamos. Pero en el inter, que ella no tiene ese deseo, o a lo mejor sí lo tiene, pero es una realidad que le duele cuando está teniendo relaciones sexuales. Yo creo que una mujer con endometriosis en un grado alto, yo creo que no hay placer. No. Por todo lo que yo leí, por todo lo que yo estudié, yo creo que no hay placer. Yo creo que es un tema muy difícil en donde... Y tú te frustras, obviamente. Como hombre te frustras, claro. pero entiendes que hay una enfermedad. Eso es lo importante. Entiendes que hay una enfermedad. No es que tu esposa no te quiera o no quiera estar contigo, sino que hay una enfermedad. Así es. Y entiendes que pues la libido se le bajó, que está convertida en el hombre Hulk
y se convierte en verde y te grita y te hace y te torna y todas esas cosas. Y no tiene el apetito. Y el cuerpo le cambia, Así es. ¿verdad? Es complicado. Y de mal humor. Y entonces tienes que acostumbrarte a vivir en un celibato, que es muy difícil. Yo no sé si hoy haya casos de muchachos que hagan esto, porque hoy te anuncian la inseminación, porque la inseminación tiene un problema muy grave, ¿eh? Claro. Te pega en la economía, por lo que cuesta. Claro. Y ahí viene la otra. En aquel entonces costaba muchísimo más. Sí, sí. Pero yo conozco gente que se hace la inseminación o se hacen el in vitro y esperan 1 y les llegan hasta 4. Y entonces eso es un problema, ¿no? O sea que te pega en lo emocional, te pega en lo físico, te pega en la economía, te pega en el amor de pareja. ¿Qué es lo más fuerte? ¿Qué es lo más fuerte? Es la línea ¿verdad? más delgada que Porque más duele. Porque de pareja Así te es. conviertes, como tú dices, como en tu roomie. Como Se en tu convierte hermano, Como ¿no? en tu hermano, y es muy complicado. Y así de, pues ahorita, mano, toca, con placer o sin placer, mira como sea, pero ahorita, Así es. ¿no? Y nos vamos y se acabó el tema. Sí, caray. Y ya lo último que te quiero preguntar. Cuando nace Rebe, ¿las relaciones vuelven a ser buenas o siguen igual? No, yo creo que el cuerpo sí queda afectado. Ok. Siempre existe ese dolor. Sí, siempre existe ese dolor. Y además ya hay una separación física y mental de ustedes. No, lo que pasa que te acostumbraste a vivir sin sexo, que es muy difícil. Ok. Por eso es un celibato. Ok, mi querido Celibe. Pues entonces nos vamos a tener que ir. Bueno, yo quisiera que este programa hubiera durado Vuélveme a invitar, Johanita. muchísimas horas, Y la pero hablando de continuamos. otras cosas, Claro, de lo que quieras. porque sabes que ya de endometriosis ya No, lo ya sé no. detener hasta la madre. Pero bueno, es un tema que a mí me gusta, me apasiona y que yo quería esta parte, esta visión del hombre, este punto de vista, y yo creo que con esto cerramos el tema de endometriosis. Vendrán otros temas igual de interesantes, y pues nos tenemos que ir. Te agradezco muchísimo que hayas aceptado mi invitación. Sé que no es un tema fácil, menos para un hombre hablarlo con cámaras, micrófono, y hablarlo a una mujer enfrente, pues no está sencillo, pero te agradezco infinito que hayas aceptado Johanna, mi muchas invitación. gracias. Te admiro mucho. Y eres una gran mujer y tú eres igual que la mamá de Rebeca, un producto que vivió la endometriosis, y tus hijos son productos de milagros, y tu esposo un luchador igual que yo, y ahí estamos y seguimos trabajando y no hay otra más que seguirle dando y durísimo. Así es. Y te admiro mucho y te felicito. No, muchas gracias. Y bueno, querido público, pues ya saben, cuando tengan a alguien con endometriosis, cuéntenle a su esposo todo lo que Toño nos vino a platicar, porque yo creo que si hacemos conciencia de que la mujer va a pasar por malas épocas en todos los sentidos, para el hombre va a ser mucho más fácil entenderla a que si llega con los ojos cerrados y No, se encuentra, es peor para el hombre. se Si no encuentra está preparado, con un mundo que estaba desconocido. y si ¿no? cree el hombre que va a tener el hijo en 6 meses, como lo dicen en la televisión, de que la inseminación, el in vitro, No. jamás. Bueno, y pues bueno, es un gusto. Les agradezco muchísimo a todas las que tuvieron la amabilidad de estar con nosotros acompañándonos, y pues los espero el próximo martes a las 5 en Proyecto Salud, y les mando muchos besos y muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Toño. Gracias. Bye bye. El Sol Radio se conecta contigo a través del solradio.mx y nuestras redes sociales. Teléfono en cabina 55 31 98 46. El Sol Radio, la radio que ilumina tu vida.